Buenas noches. Vamos a dar comienzo a este espacio. ¿Se escucha bien, no? Bueno, por ahí ahora un ratito nos paramos. Darles a todos la bienvenida. Estamos en la comunidad de Libertad, que es una comunidad, por un lado, histórica, dado que es la primera comunidad judía en la Argentina, y por otro lado, una comunidad de vanguardia, de avanzada. De aquí salieron las instituciones centrales que hoy conocemos, el movimiento conservador, el rabino Maya Neyer, el seminario rabínico, la AMIA. De aquí salieron los gauchos judíos, digamos, fue desde aquí que se empezó a organizar todo eso. Así que para nosotros es muy importante y muy simbólico estar acá nuevamente, ¿no?, pensando el futuro judío, trabajando por la continuidad de la comunidad judía en la Argentina. Estamos en esta comunidad, el Templo de Libertad, que está en la red de Fundación Judaica, que lidera nuestro maestro, líder, rabino Sergio Berman. Es decir, que tenemos una proyección universal, como ya todos pueden ir adivinando, que trabajamos en red, que tenemos una amplia gama de los judíos, tenemos en nuestra red rabinos y sinagogas ortodoxas, de ahí hasta el reformismo, sinagogas en las que se han casado las mujeres. Tenemos un amplio espectro, una gran gama de posibilidades de vivir y experimentar lo judío. Muy inclusiva, en una palabra que a nuestro gran invitado de hoy, el rabino Andy Faur, a quien le agradecemos profundamente su presencia. Ya les vamos a contar un poco más de él va a contar también. Una palabra decía que a él le gustó mucho, que es polidoxia, ¿sí?, donde la doxa, la opinión, el camino, es poli, es plural. Y nosotros respetamos todas las expresiones de lo judío y entre todos conformamos lo que conocemos como judaísmo. No decimos que una es válida y la otra no, sino que cómo podemos transitar juntos esta experiencia de la identidad colectiva que llamamos judaísmo. Hoy nos acompaña, como les decía, el rabino laico, perteneciente a un movimiento que se llama Humanista Secular. Le vamos a pedir a él en primera persona que nos vaya contando primero quién es él, quién es el movimiento, y después ir entrando de lleno en el tema que nos convoca hoy: cómo es posible ser rabino sin que necesariamente tenga una fe en Dios. Entonces, Andy, si nos querés contar un poco de vos, quién sos. ¿Puedo parar? Por favor. ¿Me escuchan? Si no escuchan, ¿sin micrófono? Sí. Gracias. Bueno, necesito moverme, perdónenme, estoy así medio hiperactivo, entonces me siento un poco encerrado. Buenas noches, un placer estar acá. Agradezco mucho a Judaica la invitación, una muestra de pluralismo, de apertura, de poder contener. A veces las palabras no me salen, discúlpenme. Y vivo en Israel, ¿sí? Vivo en Israel hace 23 años. Los dos idiomas van paralelos hoy en día. Y de poder contener todas las formas de judaísmo, ¿sí? Que no es algo sobreentendido y no es algo que uno entiende en primera instancia. Incluso recién me lo encontré a Sergio, charlamos un poquito, digo, con una visión realmente muy pluralista y muy abierta. Mi nombre es Andy Faur, era Andrés cuando vivía acá, me lo ibraicé en Israel, ¿sí? En el momento que me empezaron a decir Andreas, dijimos Andy, se acabó, está bien, y ahora me llamo Andy Faur, nada más. Hace 23 años vivo en Jerusalén, ¿sí? No todos los de Jerusalén, tenemos capota, barba larga y Streimel, ¿está bien? Quedamos algunos halutzim, como se dice ahí, que todavía la estamos aguantando. Y realmente me encanta este encuentro. Estudié aquí sociología, soy sociólogo,
Cuando llegué a Israel hice un máster en un área que se llama Judaísmo Contemporáneo, que se estudia en la Universidad Hebrea. Y después, mi último título, el más interesante en este caso, es que hace 3 años me recibí de rabino laico humanista. ¿Está bien? Quizás suene raro, como se dice ahora, suena a un oxímoron, después vamos a charlarlo. Y cuando yo preparo este tipo de conferencia, ¿sí? ¿Se puede ser rabino sin creer necesariamente en Dios? Tengo 2 conferencias preparadas, la corta y la larga. ¿Está bien? La corta, si hago la corta, nos vamos temprano a casa a comer. Eso quiere decir, la conferencia se limita a decir sí. Pero me que no vinieron para eso. Vamos a la larga, ¿ok? Vamos a la larga y les voy a contar un poco y vamos a ir viendo qué es esto de rabino laico y de no creer en Dios, o qué tipo de Dios. ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Me sumo a decir que se han repartido algunos papeles. Esto viene a los efectos de la última parte de este encuentro, que tiene que ver con las preguntas. Entonces le vamos a pedir al rabino que nos cuente algunas cosas, nos vamos a ir informando y quien tenga dudas, quien tenga preguntas puede formular la pregunta. De modo tal que nos van a ir pasando y haciendo llegar luego después. Recolectamos esos papelitos, escriban con letra clara los que quieran formular una pregunta y entonces Andy Faur nos va a ayudar y nos va a contestar esas preguntas. ¿Está bien? Esa va a ser la modalidad para el momento de preguntas. ¿En qué año nace? ¿Quién lo crea? ¿En qué lugares del mundo están? ¿Qué es este movimiento del judaísmo humanista secular? Excelente. Sorprendentemente o no, empieza en Estados Unidos. ¿Ok? Si bien judíos laicos, y acá ya voy a hacer un paréntesis, siempre hago paréntesis, o sea, mis charlas son más paréntesis que la charla misma, pero paréntesis, ¿sí? Cuando hablaba antes de la palabra que me encantó, de la polidoxia, ¿también? Hoy generalmente escuchamos hablar de ortodoxos, ultraortodoxos, reformistas, conservadores, todos movimientos surgidos de la modernidad. ¿Está bien? Somos todos, absolutamente todos, desde el más ultraortodoxo hasta el más laico como yo, ¿sí? Somos todos producto de la modernidad judía. Hace, vamos a decirlo en grande, ¿no? 250 años no había ninguna de estas vertientes, ni una sola. ¿Está bien? No había ni ortodoxos, eran judíos. Cuando uno le preguntaba cómo eran judíos, ¿por qué? Por el idioma que hablaban, por dónde vivían, por cómo comían, por las tradiciones que tenían, por los padres, por qué querramos. Pero no había ningún tipo de corriente. O sea, el que viene a decirlo, mi judaísmo es... no es verdad, porque el corte de la modernidad nos tocó a todos los judíos, no importa cómo pensemos o en lo que creamos. Y acá yo meto mi spin, se dice en inglés. ¿Por qué? Porque este judaísmo laico incluso tiene un origen anterior. ¿Sí? ¿A quién se le llama el primer judío laico? A un muchacho llamado Baruch Spinoza. Escucharon hablar, ¿verdad? Mitad del siglo XVII. ¿Ok? Si queremos ser los originales o los primeros, nosotros. ¿Ok? Acá tenemos el primer judío identificado con una vertiente moderna del judaísmo. Es interesante. Fue fuera de lo común. Obviamente no se llamaba laico para sí mismo, ni mucho menos. El laicismo no existía, está clarísimo, ¿está bien? Pero fue el primer judío que separó su judaísmo del cuidado de las mitzvot. Fue el primer judío que vivió fuera de la comunidad como judío. Es muy interesante, o sea, y fuera de la fantástica filosofía, ¿sí? Que desarrolló Spinoza, un pensamiento más conocido en la filosofía universal que en el judaísmo. Muy interesante, muy pocos leemos Spinoza dentro de nuestras comunidades, ¿sí? Es muy leído, muy estudiado dentro de la filosofía, es interesantísimo eso. Voy a saltar a la modernidad. Viene los fines de los años 60, 70 del siglo pasado, y un rabino reformista llamado Sherwin Wine, que murió en el año 2007, Zichrono Lebrajá, era un rabino de una comunidad reformista, no, Detroit, Michigan, no sé por dónde, siempre me confundo en los lugares ahí, y de repente este hombre ve la luz y deja de creer en Dios. Vio la luz, ¿está bien? De repente dejó de creer en Dios y se convirtió en ateo, por razones filosóficas, por razones teológicas. Va a su comunidad y le dice: señores, señoras, dejé de creer en Dios, ¿puedo seguir siendo su guía espiritual? La comunidad le dice: no, por supuesto que no.
El reformismo, por más liberal, por más abierto, ¿sí? Inclusivo, etc., es un movimiento religioso teísta. ¿Sí? Después podemos charlar de tema. Entonces le dicen que no, ok, lo invitan a irse, se va y se forma su propia comunidad, que es la primera comunidad humanista. ¿Sí? Así se llaman en Estados Unidos, se llaman comunidades judías humanistas. ¿Sí? El término laico después podemos charlar, pero ellos se llaman humanistas. Hoy en día hay alrededor de 40 comunidades humanistas en Estados Unidos. ¿Está bien? ¿Qué pasa? En Estados Unidos conocemos la clase de comunidad, estamos hablando de una comunidad de 5,5 millones de personas, ¿sí? Hay lugar para cualquier cosa prácticamente. Y acá toma fuerza este movimiento y el señor Sherwin Wine, viendo que el movimiento crece, que las comunidades crecen, tiene que formar un liderazgo. ¿Está bien? Tiene que formar un liderazgo para estas comunidades. A este liderazgo, ¿sí? Que creó un instituto para su formación, ¿sí? La llamó judíos, o sea, rabinos humanistas. Rabinos humanistas. Entonces empiezan a formar rabinos humanistas que empiezan a liderar en Estados Unidos comunidades humanistas. En el 2004, una chica, una señora llamada Sivan Mas, estudia con el rabino Sherwin Wine, termina en el 2003 más o menos, viene a Israel y en el 2004 crea Tmurah. Tmurah es el Instituto de Formación de Rabinos Laicos de Israel. ¿Está bien? O sea, tenemos dos pies o dos pilares, uno en Estados Unidos, en Detroit, y uno en Jerusalén. ¿Sí? En Jerusalén mismo tenemos que dependen de la Asociación Internacional de Judaísmo Laico Humanista. Y acá formamos rabinos, líderes espirituales judíos para el público laico, para el público humanista. Entonces, ¿qué pasa? Desde el 2004, y acá termino ya, Damián, desde el 2004 en Israel, ahora hablo solo en Israel, ¿sí? Nos formamos ya 32 rabinos y rabinas laicas, la mayoría mujeres, la mayoría son mujeres, ¿sí? Que salimos o vamos a trabajar el judaísmo con el público laico. Muy interesante. ¿Alguna pregunta para entrar en el contexto histórico? También, digo, aprovechando tus estudios en sociología, sí. ¿De qué época es la noción de religión? Porque el judaísmo seguramente es muy anterior. ¿De qué época es la idea de religión y que el judaísmo es una religión? Muy bien. A nivel histórico, la pregunta de Damián es interesante. Hay un corte muy grande en la concepción, en la historia judía, que es cuando se destruye el templo de Jerusalén en el año 70. En el año, hasta el año 70, en grande, está bien, no vamos a entrar en detalles porque nos complica la vida, en grande el judaísmo era una vivencia territorial. ¿Está bien? ¿Quién era judío? Básicamente el que vivía en un territorio determinado, llamémoslo el reino de Israel, el reino de Judea, como querramos llamarlo en este momento. Era una vivencia territorial, ¿sí? La gente, ¿cómo vivía su judaísmo? Básicamente a través de los ritos en el templo, ¿está bien? Las peregrinaciones, los Shiloh Regalim, los korbanot, los sacrificios, ¿sí? En el templo. Y algunas otras mitzvot o costumbres que tenían los judíos de aquella época. Cuando en el 70 los romanos destruyen el templo, ¿está bien? Y dispersan básicamente a los judíos por la diáspora, prácticamente después de la rebelión de Bar Kokhba, prácticamente no quedan judíos en Eretz Israel. Se empieza a desarrollar un nuevo judaísmo. Este judaísmo empieza en un lugar que se llama Yavne, ¿sí? Con un señor que se llamaba Yohanan Ben Zakkai, ¿está bien? Que empiezan a ver una alternativa al judaísmo territorial, al judaísmo soberano. Es muy interesante, después les voy a contar, ¿sí? Nosotros jugamos, al que sabe un poquito de hebreo, entre Yahadut Rabbaní y Yahadut Riboní. Yahadut Rabbaní es el judaísmo rabínico y Yahadut Riboní es el judaísmo soberano. ¿Sí? Que nosotros hacemos como una especie de dicotomía entre las dos. Entonces, se empiezan a crear, ¿sí? Normas en primera instancia, leyes, ¿sí? Y luego las fuentes, que son las fuentes clásicas del judaísmo, como la Mishnah y el Talmud, ¿sí? Que trasladan la vivencia territorial, pues la llamo así, ¿sí? Porque era una vivencia de vivir de una forma determinada, a una vivencia más espiritual religiosa.
¿sí? Es muy claro, por ejemplo, se hacían en el templo, ¿sí? En el templo en la época que funcionaba, ¿sí? Se hacían 3 korbanot, 3 sacrificios. ¿Cómo se llamaban estos sacrificios? Muy fácil. ¿Le suena el Shaharit, Minha y Arbit? Ok. El korban, ¿sí? El sacrificio pasó a ser la tefilá, el rezo. ¿Ok? Se transformó de una vivencia de una persona que lo hacía, o los kohanim, en realidad varios, los kohanim que hacían ese sacrificio, ahora pasó a ser una tefilá, un rezo. ¿Ok? Se transformó de una vivencia, lo llamo vivencia, está bien para los efectos, de una vivencia de una vivencia física a una vivencia espiritual, ¿sí? Al rezo. Kohen Gadol, Kohanim no tenemos más, desaparecieron, ¿sí? En el año 70 desaparecen básicamente los saduceos, que eran la casta gobernante, y los Kohanim, desaparecen, y ese lugar lo pasan a tomar los rabinos, ¿ok? Pero interesantemente, y acá ya adelanto un piquitín, ¿sí? El término rabino, o rab, o rabi, de aquella época, no es un término bíblico, es un término que recién lo vemos aparecer en la Mishnah. La Mishnah, ¿sí? Es la compilación que hizo el Rabbi Yehuda Anasí y que la compiló hasta el año 220 de la era común, ¿sí? A pesar que el concepto era común no es muy bueno, ¿sí? Hasta el 220, y ahí aparece el concepto Rab, que en arameo significa maestro. Era el maestro, era el que enseñaba. ¿Qué enseñaba básicamente en esa época? Enseñaba alajot, mitzvot y Torah. ¿Sí? Lo que se estaba desarrollando, como preguntaste antes, Damián, como la religión, lo que sería conocido como hoy en día como la religión judía. No existía un concepto así, se empieza a desarrollar en esa época. Entonces, miren qué interesante. Los korbanot pasaron a ser rezot, filot, el Kohen Gadol, los Kohanim pasan a ser rabinos, y el templo pasa a ser sinagoga. ¿Está bien? Yo uso sinagoga, el concepto sinagoga uso para nuestro lugar, el Beit HaKnesset, ¿verdad? En hebreo, sinagoga. Pasa a ser sinagoga el lugar de reunión. Miren qué interesante. ¿Qué se hacía en las primeras Beit HaKnesset, de las primeras sinagogas? La gente se reunía a estudiar, la gente hacía ceremonias, la gente festejaba las festividades, se reunían a debatir, ¿sí? Los sabios o los rabinos, se reunía la comunidad a debatir temas de la comunidad, y en algunos momentos del día que hacían, rezaban. ¿Está bien? En momentos determinados del día, ese espacio conjunto comunitario se hace un lugar de rezo, pero era el lugar de práctica comunitaria. Era muy lindo, porque toda práctica comunitaria se hacía en el Beit HaKnesset. Ese justamente, el que sabe un poquito de ahora, sabe, Beit, casa, Knesset de reunión. ¿Sí? Era el lugar de reunión de los judíos, ¿sí? En los distintos lugares que se habían dispersado, desde Babilonia hasta España, desde Alejandría hasta Grecia. Ese lugar, con el tiempo, fue tomando un cariz distinto y se convirtió, y lo voy a poner entre comillas, en un lugar sagrado, ¿sí? En donde prácticamente lo único que se hace, prácticamente, ¿está bien?, son rezar o ceremonia del ciclo de vida judío. Perdió el Beit HaKnesset como institución, perdió, desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto, la parte que a mí más me gusta, que es la parte de estudio, la parte de reunión, la parte de debate. O sea, se transformó en un lugar como más, ¿cómo diría?, más alejado de la vivencia diaria judía, ¿sí? Que muchas veces nosotros intentamos rescatar, ¿sí? Y no hacerlo un lugar solamente para ceremonias que tengan algún tinte religioso, le voy a poner entre comillas de nuevo, ¿sí? O algún tinte solamente de rezo, sino usarlo para ese tipo de cosas. Entonces, la religión, desarrollo, ¿sí?, que se va dando, empieza más o menos después en el siglo I, siglo II, ¿está bien? Y por eso el judaísmo ortodoxo de hoy en día llamamos el judaísmo lo que se llama talmúdico, halágico, rabínico. Ese es el título que tiene lo que se llama la ortodoxia de hoy en día, que viene desde ahí, con muchísimos cambios, obviamente, no fue siempre así, con muchas influencias externas, con muchas cosas que fueron variando a través del tiempo, ¿sí? El judaísmo de hace 500 años, incluso el más ortodoxo, no es nada que ver, o bastante diferente con el judaísmo ortodoxo de hoy en día, y entonces esa fue la definición.
¿sí? De un judaísmo que se convirtió, y también por cuestiones históricas, estamos hablando de la Edad Media, ¿sí? En una religión como eran todas las culturas, ¿sí? Y yo acá meto una, ¿sí? Para mí el judaísmo es la cultura del pueblo judío, que incluye su religión, pero que no es su componente absoluto ni central, sino es parte del mismo, ¿sí? No es que somos ni mucho menos antirreligiosos, para nada, es parte de la cultura judía, no desde mi punto de vista, no una parte central y no una parte mayoritaria. Gracias. Muy interesante. Entonces estamos viendo que el judaísmo bíblico y el judaísmo hasta el siglo I de nuestra era uno que a partir de estos sucesos, Roma destruyendo y exiliando, destruyendo el Beit Hamikdash, el gran templo de Jerusalén, y exiliando a los judíos que vivían en la tierra de Israel, se generan todos estos cambios. Y a partir de ahí empieza a suceder esto que nosotros hoy llamamos, anacrónicamente, porque en ese entonces no se lo llamaba así, algo más religioso. Entonces ahora la pregunta es, ustedes son humanistas y seculares, ¿no? Judaísmo, humanista, secular. Muy bien. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es lo secular? ¿Y cómo se judío humanista y judío secular? Sí, estamos haciendo una religión. ¿Qué pasó? Muy bien, ¿qué pasó? Pasó que hace 200, 250 años, Damián, hubo una revolución en el pensamiento universal, en general en Europa, ¿está bien? Mis 4 abuelos nacieron en Siria, así que puedo hablar más de los turcos, de los sefaradíes, sin que me digan racistas, ¿está bien? Los grandes cambios judaísmos pasaron en Europa. ¿Qué vamos a hacer? Es así. También los grandes cambios de la filosofía y la mentalidad universal, y también el judaísmo. Está claro, de ahí venimos todos. Por eso vieron cuando me ven por la... A mí me ay, pero no pareces turco. Bueno, no parezco turco, ¿ok? Hay que parecerse. No, claro, como que si hay un estereotipo, ¿no? Como si hay, o sea, como un turco siempre se te porta así, o sea. Muy bien. Entonces, digo, ese fue el quiebre para todos, ¿está bien? También para la ortodoxia, porque en definitiva, cuando yo dije, somos todos productos de la modernidad, ¿qué significa? Que distintos grupos de judíos se enfrentaron en distintas formas a la modernidad, ¿sí? Algunos aislándose y rechazándola, algunos integrándose hasta el final, lo que llamamos asimilación, y algunos hicimos una especie de equilibrio entre nuestra identidad judía y la identidad universal, ¿sí? Que somos la mayoría, ¿sí? Convivimos con nuestra identidad de una manera determinada y convivimos en la sociedad o el mundo que nos toca vivir e intentamos integrarnos, ¿sí? Sin perder lo uno ni lo otro. ¿Está bien? Que somos muchos. Esta es la visión básicamente de la gente, ¿sí? Esta es la visión básicamente del que fuera el creador, el ideólogo del iluminismo, de la Haskalah, Moshe Mendelssohn, ¿sí? Que era la integración. Muy bien. Salto. Entonces, rabino, ¿qué significa? Es un concepto de la cultura judía, que significa more, que significa maestro, que significa guía, que significa el que enseña, ¿sí? Mi tarea principal hoy no es la rabínica, es la educación. Yo me dedico a la educación básicamente, hago ceremonias y hago otro tipo de cosas, pero mi tarea principal es la educación y me siento plenamente rabino. ¿Por qué? Porque enseño Tanaj, enseño estudio, ¿está bien? Enseño Tanaj, estudio Talmud, enseño judaísmo, enseño identidad, ¿está bien? Esa es mi tarea, entre comillas, tarea rabínica de hoy en día. Entonces, ¿qué hicimos o qué hizo el judaísmo laico? Se reapropió de un concepto que había sido apropiado por los religiosos, y hablo de los religiosos en términos positivos, ¿está bien? Hoy yo como rabino laico puedo hablar tranquilamente de santidad, de rabinos, de brajot, de todo aquello que en algún momento se pensó que era propiedad exclusiva de la religión judía, y que no es así. Es propiedad de todos los judíos y cada uno lo interpreta a su manera. ¿Está bien? Y acá viene el punto que preguntaste. Entonces, tenemos el concepto rabino, ¿sí? Como guía espiritual de un público determinado, ¿está bien? Pero a mí, mi asmajá, yo estudié 4 años para recibirme de rabino laico, después de tener un segundo título. Nos reciben a estudiar después de tener un segundo título en un área de judaísmo. Ahí nos reciben a estudiar y ahí estudiamos 4 años. Perdón, ¿dónde lo estudiaste? En Jerusalén, en el Instituto Tmura de Jerusalén. ¿Mura? Tmura, T-M-U-R-A, Tmura. ¿Sí? Ahí. En el Instituto Tmura de Jerusalén, ahí estudié 4 años con varios
ya como les dije, tenemos 32 más otros 20 que están estudiando hoy en día. Entonces, nos reapropiamos del judaísmo. Nos reapropiamos del judaísmo desde una visión cultural nuestra propia, ¿está bien? Y esto siempre lo digo y soy claro. Generalmente mucha gente confunde judaísmo con religión, y no solo con religión, sino con religión ortodoxa. Y vamos a decirlo claramente, el 20% de los judíos acá, en Israel y en todo el mundo son ortodoxos. El resto no lo somos, somos todo un espectro amplio que va desde el tradicionalismo al conservadurismo, ¿sí? O sea, el 20%. Y ese 20%, en muchos casos, y en Israel es el caso más claro, impone sus formas de vida al resto de los judíos. ¿Sí? No es que lo que hacen está mal, lo que hacen es muy legítimo y muy respetable, vive y deja vivir. Esa es la filosofía nuestra, que me imagino que también la de este lugar, por supuesto, y la de muchos que estamos acá. Entonces, somos rabinos porque somos líderes espirituales y porque es el concepto judío para un líder espiritual, y lo retomamos. Somos laicos porque es la palabra, en hebreo se dice giloní, que giloní tampoco es un buen concepto. ¿Vieron cuando decimos Kodesh Behol, lo santificado y lo no santificado? De ahí viene la palabra, ¿sí? Laico significa no religioso, en el estricto sentido de la palabra, viene de la Revolución Francesa. Pero no es un concepto judío, vamos a decir así. Es complicado como explicar el concepto judío de dat, ¿sí? Porque no es religión dat. Cuando decimos ¿qué es el judaísmo? Una dat, no es una religión exactamente. Entonces tomamos el concepto laico como no religioso y humanista, ¿está bien? ¿Por qué decimos laico humanista y lo ponemos bien clarito? Porque hubo movimientos laicos no humanistas. Escucharon hablar de un señor llamado Stalin, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Un tipo laico no humanista. ¿Está bien? Entonces el concepto laico no religioso, el concepto humanista, en el centro de la creación está el ser humano, y es el centro de la creación, del respeto y de la ideología nuestra, ¿sí? Como seres humanos, que por eso decimos que somos laicos y humanistas, y todo el tiempo lo marcamos porque nos parece que son conceptos que tendrían que venir juntos, pero no es así, ¿sí? Podemos llegar a otros extremos que no es el caso, ¿no? Pero otro régimen, como se dice en hebreo, יימח שמו, ¿sí? También el nazismo era laico y no humanista, por ejemplo. Era una ideología laica, ¿sí? Porque no era una ideología religiosa, y obviamente no era humanista. Entonces marcamos los dos conceptos, el concepto no religioso y el concepto humanista, como centra en la ideología. Sí, anotado las preguntas. Yo voy a hacerle algunas preguntas más para que siga explayando algunos temas. Las dudas que tengan, por favor, anótenlas. Después las vamos a leer y con gusto la va a ir respondiendo el rabino. Entonces, entendemos secular como laico, que exacto, lo explicaste también. A los efectos es lo mismo. Y humanista desde la centralidad del ser humano y el respeto a cada ser humano. Entonces, ahora la pregunta, que creo que ya empezamos a todos a tener alguna idea, ¿no? Hiciste una gran introducción para la pregunta concreta. ¿Cómo se puede ser rabino sin que sea obligatorio creer en Dios? Muy bien, excelente. Y para esto lo tenemos que ir al principio también, no hay duda. Por favor. ¿Está bien? Y el principio de todo judaísmo es la Torá. ¿Está bien? Y eso no cabe duda a nadie. O sea, el que no entienda, o el que no acepte, el que no acepte que la Torá es la base, ¿sí? Y fuente de la cultura judía, no tenemos lo que hablar. ¿Está bien? La pregunta, y acá viene, es ¿cómo la interpretamos? ¿Cómo la tomamos? ¿Está bien? Porque yo digo, o sea, yo les conté, también estudio y también enseño Tanaj, en realidad. Tanaj, Biblia, ¿sí? Toda la Biblia. Entonces, digo, para nosotros, Damián, la fuente de la cultura judía no es una fuente de origen divino, es una fuente de origen humano. La escribieron sabios. ¿Está bien? Me preguntan, ¿sí? Yo estudié Tanaj en la universidad, no en la yeshiva. Y en la universidad se estudia algo que se llama crítica bíblica. Vemos el texto a la luz de la crítica moderna, de la crítica literaria, de la crítica, ¿cómo se dice lo que estudia el idioma? Filología. De la filología, ¿sí? Dije, de la literatura, de la cultura. Entonces vemos que este texto
Está bien, de nuevo, no vengo a cambiar ideas o podemos debatir. Vemos que este texto es un texto que más o menos se escribió durante 1000 años. ¿Está bien? Por el estilo, por lo que tiene, por las palabras, por el... ¿Está bien? Los que estudian esto, está bien, yo estudié los que estudian. ¿Sí? Vemos que es un texto que se fue desarrollando a lo largo de 1000 años. ¿Está bien? Este texto entonces está hecho por sabios, por gente muy inteligente, por gente incluso progresistas de su época, vamos a decir la verdad. ¿Sí? Es un texto que tiene 3000 años y tiene muchísimas cosas progresistas, tiene muchísimas cosas que no, pero muchas cosas que sí. Entonces, tenemos, en primera instancia además, tenemos que las fuentes no tienen un origen divino. ¿Está bien? O sea, tienen un origen humano, pero siguen siendo nuestras fuentes. Entonces, ¿qué pasa? Y yo me voy a referir a la ortodoxia, ¿está bien? Para la ortodoxia, para un judío ortodoxo, la Torá, en realidad no la Torá sino su interpretación, es fuente de autoridad. ¿Está bien? Cuando una persona ortodoxa cumple o se guía por mitzvot, ¿verdad? Mitzvot, ¿qué son en definitiva? Los preceptos. De origen divino. Divino, Dios nos ordenó. ¿Está bien? En realidad Dios no nos ordenó nada, sino la interpretación de los mismos. Yo siempre traigo ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, hay una de las mitzvot que mucha gente cumple y que está muy bien que las cumpla, pero generalmente no sabe por qué. ¿De dónde sale la mitzvah de la kashrut, por ejemplo? ¿De dónde sale? Dale, ¿cuál es el origen? En grande. No mezclar la leche de la madre con la carne del cabrito, ¿verdad? Así se traduce, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Ok. ¿Eso se transformó en qué? No mezclar lácteos y cárneos, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Torá. O sea, si yo me rijo estrictamente, ¿está bien? Me podría comer, discúlpeme, es un lugar bastante... Podría comer una milanesa de ternera a la napolitana con queso de cabra. Podría. Estoy mezclando, estoy violando el principio... ¿no qué? Podría, exactamente, pero no estoy violando el principio bíblico. En teoría, de nuevo, estamos jugando con las palabras, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? La interpretación rabínica talmúdica me hace ir a lo lácteo. Entonces, toda mezcla de cárneos y lácteos está absolutamente prohibida porque lo dijo Dios. No lo dijo Dios, es una interpretación posterior, talmúdica. Cuando hablo del Talmud estamos hablando del siglo V, siglo VI, ¿está bien? Es una interpretación talmúdica. Válida, no válida, está perfecto. Pero ¿qué pasa? Hay gente que en ese momento habló en nombre de Dios, de la interpretación de la palabra divina. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Entonces esto tiene una autoridad divina y a una autoridad divina no se le puede negar nada. ¿Estamos? O sea, no se le puede decir que no, porque se supone que sabe de lo que está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos rabinos, no por autoridad divina. ¿Está bien? A nosotros... No venimos acá, cuando viene alguien a consultarme, yo no le voy a decir está escrito así en el Talmud, o está escrito en el Shulchan Aruch, o en la Halajá, ¿está bien? Sino para mí yo soy un guía espiritual que está a la misma altura que las personas, ¿está bien? Entonces desde mi vivencia judaica, ¿sí? Yo no voy a decir, mira, está escrito en la Torá así, hay que hacer así. No, eso era por ahí relevante para hace 500 o 1000 años. Hoy en día el judaísmo moderno me tiene otra cosa, entonces la samhut, la autoridad, ¿sí?, que me da ser rabino laico, me la daría mi público, me la dan aquellos que les piden que los casen o que yo le haga un bar mitzvah desde un punto de vista particular, ¿sí? Y no desde un saber, digámoslo, de una autoridad divina en donde me tienen que venir a preguntar lo que hacer y cómo vivir. Eso cada uno lo hace solito, ¿sí? Yo los voy a ayudar a mi público a vivir una vida judía de acuerdo a sus concepciones. Esa es la idea. Entonces, para esto no necesito a Dios, Damián. No lo necesito. Yo digo siempre, yo soy profundamente creyente y ateo. ¿Ok? Profundamente creyente y ateo. ¿Qué pasa? La religión nos llevó, Damián, termino con esto, ¿sí? Nos llevó a decir, ¿vos sos creyente o no sos creyente? ¿Por qué? Porque, de acuerdo a esto, ¿cuál es la única creencia que es válida? En Dios. Y no. Yo creo en la libertad, en la justicia, en el pluralismo, en el judaísmo como cultura, en los derechos humanos, en la ecología. Profundamente creyente, pero en Dios no. ¿Ok? Yo soy una persona creyente. Por eso digo, la dicotomía creyente y no creyente, para mí no sirve. Para mí, de nuevo, Andy, no es válida,
¿sí? Y en este caso yo puedo ser un guía espiritual, Damián, yo puedo ser una persona que pueda guiar un público, ¿sí? Que no obligatoriamente tiene que identificarse con mi ateísmo, no es obligatorio, a mí no me, eso es una creencia particular de cada uno y a mí no me importa lo que cada uno crea o no en ese sentido. La persona que está acá y me sigue es porque quiere que yo o cualquier rabino laico los ayude a guiar su vida judaica, más allá de su creencia o no, en forma laica. Entonces, retomando lo que decías antes, el judaísmo visto como una cultura, 100%. Además de como una religión que otros puedan profesar. Parte de esa cultura es religión. Y está perfecto, entra en mi esquema pluralista. Y si para alguien esa cultura es religión, bienvenido sea. O sea, vamos a discutir, ¿sí? de lo que sea, pero es tan válido como mi visión, vamos a decir así. Bien, entonces la religión es parte de esa cultura que es más amplia que la idea de religión, es decir, que es más abarcativa. Exactamente, vamos a ser sinceros, Daniel, en mucho tiempo de la historia, el judaísmo, la cultura judía fue 100% religiosa, y no lo vamos a negar, durante cientos o miles de años, ¿sí? Durante toda la Edad Media, vamos a decir así, desde el siglo I hasta el siglo XVIII, en grande, la cultura judía fue una cultura religiosa, pero viene ese corte que hablábamos antes, y eso cambió, y ya no lo es. Ya no es corte en la humanidad, por lo menos en Europa, porque no solo la cultura judía era religiosa, sino que todas las culturas eran religiosas. Exactamente, o eras cristiano, o eras musulmán, o eras judío, de acuerdo a tu religión, a tu creencia, exactamente. ¿Y eso se termina más o menos en qué siglo? En la modernidad, podemos decir que entre el siglo XVIII, XIX, por ahí el iluminismo, el renacentismo, hay un montón de eventos, pero vamos a decir, el primer movimiento judío moderno, miren qué interesante, el primer movimiento judío moderno no fueron los reformistas empezaron en el siglo XIX, recién, principio del siglo XIX, la reforma, ¿no? En Alemania. Los primeros movimientos fueron los que hoy llamamos ultraortodoxia, los Hasidim y los Mitnagdim, ¿sí? Que estamos hablando de mitad del siglo XVIII. Ellos fueron los primeros que crearon corrientes distintivas, interesantemente, ¿sí? Corrientes distintivas, obviamente dentro de la ortodoxia, ¿sí? Diferencia de matices, diferencia de creencias, pero ahí ese es el mitad del siglo XVIII, para decirlo, si queremos poner una fecha, Damián, mitad del siglo XVIII es cuando vemos el primer Nitzan, y a veces me salen las palabras, discúlpeme, el primer Nitzan son los pimpollos, los primeros brotes, ahí, los primeros brotes de la modernidad y de un pensamiento distinto al que había antes. Muy bien, entonces a partir de ahí, el judío humanista secular, sí, o el rabino humanista secular, ¿podría sí creer en Dios? Sin ningún problema, sin ningún problema. Tengo muchos colegas que sí creen en Dios, pero no en el Dios. Creo que acá hay que hacer una... Le voy a contar dos casos. No en el Dios que creemos tradicionalmente. El Dios que es el Dios, la creencia en Dios común tradicional es lo que se llama el teísmo. ¿Está bien? El teísmo, ¿qué es? Es esa creencia en Dios, pero ¿cómo se dice en el medio? Intermediada, vamos a decir así, intermediada por la religión. Entonces la religión me dice cómo tengo que servirle a ese Dios, cómo tengo que rezarle a ese Dios, cómo me va a castigar si no hago algo, cómo me va a premiar si hago algo bien. ¿Está bien? Eso es el teísmo, es como una intermediación, como dijeron ustedes muy bien, ¿sí? De la figura divina. ¿Está bien? Y eso pasa en todas las religiones. ¿Está bien? Hay gente que, las religiones intermediaron o definieron lo que es Dios, cómo hay que servirlo, cómo hay que hacerlo. Hoy en día muchos de mis colegas, ¿sí? Que creen en Dios, pero son deístas, lo que se llama la filosofía del deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es una creencia en un Dios no intermediado, ¿sí? Es mi Dios, ¿sí? Yo lo veo y le hablo y lo quiero y me protege y qué sé yo, pero no hay intermediarios, no hay una forma de servirlo, no hay una forma de rezarle, sino que dice estas personas, que hay algunos colegas míos también, como decís, que dicen, mira, yo Andy creo, me dicen, ¿no? Que el ser humano no es la creación máxima de la humanidad, de la naturaleza, sino que hay algo más. Yo no lo sé definir ese algo más, ¿está bien? Pero yo creo que hay algo más. Muchas veces es una respuesta a preguntas que no podemos contestar todavía a través de la ciencia. Por ejemplo, yo creo
fehacientemente soy una persona racionalista, ¿sí? Y yo creo que lo que todavía no, hay cosas que no podemos explicar y está clarísimo. Yo creo que alguna vez a través de la ciencia la vamos a explicar. Esa es mi visión. ¿Está bien? Alguna gente dice, mira, es una esperanza. ¿Saben qué? Claro, fe. ¿Saben qué? Esto que tenemos nosotros es una máquina perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Yo no quiero, les cuento, tengo a mi papá enfermo, ¿está bien? Le agarró, yo ni sabía que existía algo que se llamaba ACV. ¿Está bien? Que una ACV que se le obstruyó una arteria, ¿no? Por una cosita de medio milímetro le afectó todo el cuerpo. Una cosita de... Pues esto es una máquina increíble lo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Algunos dicen, no puede ser, y voy a otro, perdóname que me voy, ¿no? No sé si llegaron a conocer a Yuval Harari. Yuval Harari es un escritor genial. ¿Lo conocés a Yuval? No. Es un historiador fantástico de la Universidad de Hebrea. Le tradujeron el libro en hebreo se llama Kitzur Toldot HaEnoshut, que sería una especie de síntesis de la historia de la humanidad. Es fantástico, realmente, y lo tradujeron en español. Yo me lo comí en 600 páginas en hebreo, hubiera esperado un año más y lo leí en español más rápido. Pero bueno, algo así, es síntesis de la historia de la humanidad. Yuval Harari, fíjense, Yuval Harari, ¿sí? Generalmente, ¿saben qué hace cuando les doy charlas a los chicos? Entran en el Google Andy, así se llama. Esa es la modernidad, ¿no? Yuval Harari es un historiador fantástico. ¿Qué dice él en definitiva? Que los seres humanos, ¿sí? Somos un accidente de la naturaleza. También es una vez la hipótesis que hoy está de moda en Israel. ¿Qué me dice? Mira, nos dice, el 98% del ADN de los orangutanes, chimpancés, gorilas y otro más, y los humanos es exactamente idéntico. ¿Sí? En algún momento del desarrollo de la naturaleza, de la evolución, uno de estos tuvo un accidente cerebral y el cerebro le creció. Y nos empezamos a parar en dos patas y empezamos a desarrollar la cultura. ¿Está bien? Pero él dice, es un accidente. Ok, puede ser un accidente, ok. Digamos, dejémoslo ahí. Entonces digo, es válido pensar de otra manera. Entonces, muchos de mis colegas, como te decía, son deístas, tienen una creencia en un ser sobrenatural o que está más allá del ser humano, e incluso tengo un amigo brasilero que estudió con nosotros, ¿sí? Que cree en el Dios de Spinoza, es panteísta. ¿Sí? Spinoza desarrolló la filosofía panteísta, él cree en el panteísmo. El panteísmo dice que Dios y naturaleza son una sola unidad. ¿Sí? Que Dios es todo, eso dice, Dios es todo, todos nosotros, todo lo que hay es Dios, ¿sí? Que es una presencia constante. Es interesante esa visión. Y hay gente, o sea, Einstein también dijo una vez que creía en el Dios de Spinoza, ¿sí? Einstein, un físico racionalista, 100%, dice, hay algo más allá, hay algo, y es recontra válido y recontra, no es mi forma de pensar, pero es válido. O sea, de nuevo, ser laico no implica obligatoriamente ser ateo. Perfecto, es decir, entonces que se puede ser un rabino o un judío humanista secular, sí, creyendo en Dios o sin creer en Dios, sí, y hay varias opciones de dioses, según nos da a entender Andy, entre el teísmo y el deísmo, y entre el Dios de Spinoza o algunos otros dioses que pueden haber pensado algunos otros filósofos judíos de la modernidad. Todo esto a partir de la mitad del siglo XVIII, donde empieza esta idea de a partir del iluminismo, tanto en la civilización en Europa como en el judaísmo, el iluminismo judío, la Escalá, que nos abre a todas estas nuevas posibilidades. Entonces, el judaísmo es una cultura que es algo mucho más amplio que una religión, que incluye una religión, y uno hasta podría pertenecer a las dos, digamos, ser judío religioso, humanista, secular, como cultura, ¿no? Ahora, ¿qué es esa parte que no es religiosa y que es cultural? ¿A qué llamamos cultura? Muchas veces llamamos cultura a las artes, al desarrollo del pensamiento. Y muchas veces, que me parece que es el caso por el que nos está llevando el rabino Faur, llamamos cultura en el sentido antropológico, en el sentido sociológico. ¿Qué es esa cultura y cómo el judaísmo
según ustedes lo ven, es eso, una cultura. El judaísmo es la cultura del pueblo judío, o sea, que crearon los judíos a través de las generaciones. Desde la Torá, como dijimos antes, hasta hoy en día. Yo sostengo que hoy, ahora, en este momento, estamos haciendo cultura judía. ¿Sí? Estamos hablando de judaísmo, intercambiando ideas, debatiendo. Esto es cultura. ¿Qué pasa? Incluye toda aquella creación, tradición, costumbre, folclore, algo que a mí me gusta. Yo me dedico mucho al tema del Hagim, de festividades. Me encanta el tema del Hagim. ¿Está bien? Yo investigo el tema del Hagim, de las festividades. Las festividades, el ciclo de vida judío, las fuentes nuestras, las fuentes clásicas, las fuentes actuales, Rosenzweig y Buber, ¿sí? Todo eso, toda creación judía entra en este gran paraguas que llamamos cultura judía, ¿está bien? Que es parte de nuestra vida, o sea, todo es parte de esto. O sea, ¿cómo definimos que es estrictamente cultura judía? Es a veces difícil. Si, por ejemplo, una persona como Freud, ¿sí? Lo que escribió Freud es judío. Él era judío 100%, está bien, escribió sobre psicología, pero es parte de mi cultura. Yo lo sostengo que es parte de mi cultura. ¿Por qué? Porque es parte de este mijlol, se dice en hebreo, de esta generalidad, exacto, que entra en mi desarrollo, que entra hasta lo que yo me identifico con lo que escribió Freud, me identifico con lo que escribió el profeta Jeremías, ¿sí? Y me identifico con Buber, por decir algo, ¿está bien? Son parte de mi cultura, parte de mi identidad judía, amplia, pluralista, desarrollada. O sea, toda aquella creación, lo voy a hacer así, creación cultural de los judíos, a través de las generaciones, desde que empezamos hasta acá, entra en el concepto de cultura judía, incluye religión, incluye todas las vertientes de la religión también, no solamente la, ¿sí? Incluye también los reconstruccionistas, incluye también, no sé si te llegué a contar en un momento, hay unos judíos que se llaman caraítas, ¿escucharon hablar? Sí. Okay, los caraítas es sumamente interesante. Tengo yo le digo amigo, yo voy a veces, hay una sinagoga caraíta en la ciudad vieja de Jerusalén, ¿está bien? Yo vivo en Jerusalén, y a veces voy a los hagim de ellos, ¿sí? A los hagim de ellos, a las festividades. Me encanta porque realmente es una vivencia antropológica sumamente interesante. ¿Son distintas? ¿Son distintas? Sí, ahora te voy a contar por qué. Y te cuento la cosa que justo di una charla en Limud el otro día. Y en una de las charlas que tuve, empecé a discutir con una persona que decía que los caraítas no son judíos. ¿Está bien? Así me decía, una persona religiosa, ortodoxa. Y ahora les voy a contar por qué. Los caraítas se remiten, ¿sí?, al texto divino. El texto divino para ellos, ¿está bien? El texto divino para ellos es el Tanaj. ¿Está bien? Todo el Tanaj, toda la Biblia, esa es la fuente de autoridad para ellos. No la literatura posterior. No la Mishnah, no el Talmud, no lo que, los Geonim, todo lo que siguió a eso, ellos no. Ellos se refieren específicamente al Tanaj, ¿está bien? Y tienen una particular interpretación del mismo. ¿Está bien? Que no es la clásica, que no es la que conocemos, el judaísmo que conocemos hoy en día nuestro es el judaísmo básicamente talmúdico. ¿Está bien? Ellos tienen se llama Kesh, es una interpretación particular de ellos, que toman el judaísmo, por ejemplo, de una manera determinada. No festejan Hanukkah. ¿Por qué no festejan Hanukkah? Porque los americanos es posterior. No festejan la Mahoma. ¿Está bien? No festejan Simchat Torah más o menos, pero bueno, no es un signo, tampoco es tanágico, no es del Tanaj. Tiene una forma particular. Ellos aceptarían, es interesante, ellos cuidan muchísimo la pureza. Son religiosísimos, ¿sí? Religiosísimos a nivel de lo que uno piensa. Cuidan mucho el tema de la pureza. Por ejemplo, cuando vas a la sinagoga, ellos te sacan los zapatos. Interesante. Uno se saca los zapatos para entrar para no impurificar. Perfecto. Y miren, Perfecto. Sí, es interesante. Para ellos es judío eso, para nosotros es raro. O sea, raro, porque no estamos acostumbrados a otra cosa. Para ellos es judío. No tendrían ningún, cuidan tanto la pureza, ellos no tendrían ningún problema en que una mujer sea rabina. ¿Está bien?
Pero ¿qué pasa? Hay un problema técnico, lo voy a llamar técnico. ¿Cuál es el tema? Algo que se llama tumá, ¿sí? Para el judaísmo tradicional, cuando una mujer está en su periodo, está impura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta mujer está impura no puede ser Sheliach Tzibur, no puede ser oficiante. Entonces, estaría medio complicado que una mujer no esté, o sea, ¿sí? Entonces decidieron que no, pero por lo pragmático y no por lo ideológico. ¿Está bien? Por ejemplo, esas cosas. Hablamos de kashrut antes, ¿sí? Entonces ellos tienen una visión muy interesante de la kashrut, que es más dedicada al tema de, si bien separan carne y leche, no son tan estrictos. Y por ejemplo, una cosa interesante, o sea, separamos los lácteos, que son clarísimos, ¿sí? De los carnios, que son animales carnios, serían mamíferos. ¿Está bien? Mamíferos permitidos. ¿Está? ¿Qué pasa? En el medio me queda algo. ¿Qué me queda? Aves. Aves. Las aves permitidas, ¿está bien? Las aves de carroña están prohibidas. Las aves esas son... Los peces son neutros, son parve. Los peces permitidos son parve. Permitidos. Claro, porque por ejemplo los langostinos, los mariscos están prohibidos, ¿está bien? Los peces permitidos son aquellos que tienen aletas y escamas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Las aves quedaron en el medio. ¿Son cárneas? No. ¿Son lácteas? No. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los sabios y dicen, a ver, hay que poner de un lado, ok, son más parecidas a la carne, la ponemos al lado carne. Entonces, ¿cuál es la prohibición? Hoy en día que también los aves se consideran carnes, a pesar que no tienen nada de carnios, nada, no son mamíferos, no tienen ninguna característica de carnios, ¿ok? Ellos a las aves las consideran parve. ¿Vale? ¿Cómo? Porque provienen de huevos, por eso. Claro, no sé, la verdad que no sé biología, no quiero entrar, simplemente les cuento lo que ellos me cuentan. Ok, es válido, es recontra válido. Para mí es una experiencia antropológica más que nada, ¿no? Pero es recontra. También es judaísmo. También, 100%, ¿está bien? Y no vamos a hablar de los samaritanos, que son otra cosa, que es excelente. Una vez fui a un Pesaj de ellos, ¿está bien? ¿Qué hacen en Pesaj? Corban, queman terneritos, como se hacía en el templo, ¿sí? Todo lo que hoy hacemos en Pesaj son construcciones culturales posteriores, desde el Seder, ¿sí? De la época griega, helénica, hasta la Agadá, que es de la época de los Geonim, ¿sí? Son construcciones posteriores. Yo, como siempre digo, Moshe y el rey David hacían Seder de Pesaj, les juro que no, les juro que no. Porque nos dicen, no, así hay que hacerlo y así lo hacían. No, sí, el judaísmo, incluso el tradicional, incluso el ortodoxo, cambia todo el tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que viene un tipo, y termino acá, Daniel, viene un tipo fantástico, ¿sí? Que se llamó el Hatam Sofer. El Hatam Sofer fue un gran rabino, que hoy le diríamos ultra ortodoxo, que vivió fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que él fue el que estableció la ortodoxia, ¿sí? Y que él congeló, digamos en grande, congeló lo que es la halajá. La halajá venía desarrollándose, la halajá venía hasta ese entonces, venía cambiando. ¿Qué pasa? La modernidad fue una amenaza muy grande, había que entender el contexto. Esa amenaza muy grande dijo, no, acá se cerró y agarró descontextuó totalmente una frase de la Torá, que dice Ejadash Asur Mina Torá, lo nuevo está prohibido por la Torá, que tenía que ver con una cuestión de granos y cosechas, y lo transformó en el eslogan. Fue una cosa de marketing brutal, y a partir de ahí prácticamente no se permite ningún tipo de innovación, a menos que algún gran legislador venga y diga, ok, se puede cambiar algo chiquitito. Pero la idea es no cambiar. ¿Está bien? Pero esta idea de no cambiar tiene 200 años, no más. El Shulchan Aruch es anterior. El Shulchan Aruch es anterior. Pero no está cerrado. Claro. ¿Cristaliza todo? No. O sea, se compiló muy bien. Cuando habla el señor del Shulchan Aruch, ¿sí? Es muy importante, está muy bien y no el nombre. El Shulchan Aruch es la base de la halajá, ¿sí? Lo hizo el rabino Yosef Karo en mitad del siglo XVI. ¿Está bien? Ahí prácticamente cuando una persona quiere saber de halajá, hoy no va ni al Talmud ni a la Torá, va directamente al Shulchan Aruch, y en general van al Kitzur Shulchan Aruch,
a la síntesis, porque Shulchan Aruch es un libraco así, ¿ok? Y ni siquiera hacen eso la mayoría de la gente. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Pregunta al rabino. El rabino tiene que saber de todo, supuestamente. Claro, vamos a hacer los rabinos. Consulta la síntesis del pueblo. Exacto. Exacto. Incluso ni siquiera vamos a preguntar al rabino. Sí, exacto. Lo hacemos directamente con Rav Google, ¿no? El Rav Google sabe todo. ¿Ok? Perdón, yo quería hacer una aclaración sobre el Shulchan Aruch, ya que comparto el apellido con Rabbi Yosef Karo. El Shulchan Aruch no es el primer libro de la Halajá. El libro anterior que escribe el Baal Shulchan Aruch, el que escribió el Shulchan Aruch, es el Bet Yosef, porque él se llamaba Yosef, escribe un libro llamado Bet Yosef, que es una explicación al Tur. El Tur es el primero que desarrolla la halajá en 4 columnas, por eso arma el Arba Turim, las 4 columnas, porque deja fuera 2 de la Mishnah. No voy a entrar en detalles ahora, estudiamos los lunes a las 7 de la tarde y ahí explicamos estas cosas. Paso el chivo y no tenemos hoy el tiempo para explicar esto. El Tur Shulchan Aruch hace esa genialidad sobre la que se va a basar el Shulchan Aruch, porque él está reescribiendo la ley como la escribió su padre el Rosh, que escribía página por página la ley respecto al Talmud. Era una interpretación del Talmud, que es una interpretación de la Mishnah, que es una interpretación de la Torah. Su hijo el Tur escribe esto, no voy a alargar ahora en los porqués. El Bet Yosef lo explica porque no queda claro. Cuando él lo explica se da cuenta que lo que él escribe es muy técnico y la gente no lo entiende, y hace algo muy simple, que es la mesa lista para comer, la traducción Shulchan Aruch. Bien, ese libro es inentendible, y no solamente eso, sino que no responde a los judíos ashkenazim. Por eso el Ramá escribe sobre eso. Bien, nadie legisla el Shulchan Aruch, porque el Shulchan Aruch es la abstracción, sino el Shach y el Taz, por ejemplo, el Or HaHaim, por citar el más conocido de los 4, los principales 2 kelim, es decir, explicaciones. Pero hay otras 20 más en la misma página. Quien dice que Shulchan Aruch fija halajá es porque nunca estudió Shulchan Aruch. Además, me gustaría preguntarle, no a usted, pero digo a los que transmiten este concepto errado, ¿a qué Shulchan Aruch se refiere? Normalmente Shulchan Aruch es Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, pero ¿por qué no el Kaf HaHaim para Sefaradim? ¿Por qué no el Shulchan Aruch HaRab? ¿Por qué no otros 20 libros de leyes? El Kitzur Shulchan Aruch, la síntesis de Shulchan Aruch, si hay algo que no es una síntesis de Shulchan Aruch. La prueba la van a encontrar en la tapa del libro. La tapa del libro dice el nombre del autor. El nombre del autor es Ashkenazi. El Shulchan Aruch es Sefaradí. Él tendría que sintetizar al Ramá. Otro que escribió sobre ley es el Rambam, y no siempre opinan igual. Rambam escribe sobre ley. ¿Quién le discute? El Rabat. ¿Sí? Pero no es Rambam y Rabat, sino que hay 20 tipos alrededor. La página judía es la página del Talmud de Vilna, que es muy moderno, que es un cuadradito en el centro, 2 grandes alrededor y un montón más abajo. No hay tal cosa como un libro que defina y cierre, y todos discuten. Es una cuestión de interpretaciones. Digo, solo como para redondear este asunto, nos quedaríamos explicando esto y nos quedaríamos sobre todo aprovechando que Rabino Andy está de visita en Buenos Aires por pocos días y tiene la amabilidad de compartir con nosotros este espacio para que él, sobre todo, nos explique. Seguramente querremos todo que se quede toda la noche, pero él tiene cosas que hacer y nosotros también, y mañana hay que levantarse. Así que un par de preguntas para cerrar la primera hora de explicaciones de él, y después, para no entrar en estos debates que llevan más tiempo refutar de lo que instalar una idea. Porque, ¿saben cómo funciona? Yo digo una cosa, aunque sea rara, instalé una idea. Entonces, como hablamos con fuentes, como estudiamos... ¿Podrías ser un reformista de la reforma? No, porque me desligo de eso, porque la reforma es una visión religiosa del judaísmo todavía. Liberal, abierta, pluralista, igualitaria, pero es una visión religiosa. La mía no es religiosa. Por eso somos cuidadosos en este aspecto. Tenemos muchísimas cosas en común con la reforma. ¿Está bien? Si yo me siento con bueno, justo mañana voy a sentar también con un rabino reformista de la NSI, ¿está bien? A un debate que creo que va a ser más aburrido que no sé qué, porque no vamos a tener mucho que debatir, ¿está bien? Porque somos muy... ¿Qué NSI? Tenemos rabinos reformistas. Espérate, ¿qué NSI? No ¿De Uruguay?
No, acá. La agregué Arco. Adrián, No sé. reformista o Bueno, no sé. Ok. No sé, creo, bueno, no importa, no quise meterme en políticas y esas cosas, no. ¿Está bien? ¿Una charla abierta? Sí, una charla abierta. ¿En dónde? En la NSI. Bueno, entonces aprovechamos y pasamos el aviso. Mañana en NSI. No, a las 10 de la noche. Me mataron, ¿no? 10 de la noche. Están locos, o sea, no importa. A las 10 de la noche, pero el que quiera venir, bienvenido. El que quiera invitar a gente que hoy le pareció interesante, mañana. Entiendo que es solo para el grupo. Ah, sí, no sé. De Omni. Sí, la charla es cerrada. No todos son tan abiertos como Pueden nosotros. dormir tranquilos mañana, nosotros vamos a estar ahí. Pero digo, bueno, no importa. Hay mucha cercanía, ¿a qué me refiero? Hay mucha cercanía, ¿sí? Vamos a definir, a discrepar en ciertas cosas teológicas, en algunas cuestiones rituales, ¿está bien? Pero en lo básico, en lo humanista, en lo judaico, creo que tenemos más cosas que nos unen y que nos separan. Pero somos judaicos, es decir, no somos reformistas, somos laicos porque no somos personas religiosas. No lo somos. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, vamos a hacer la siguiente modalidad. Nuevamente, le voy a hacer una última pregunta, o no sé, le voy a hacer una pregunta más, no me comprometo, pero las preguntas las vamos a aceptar por escrito. Entonces, mientras yo hago esta pregunta, Vale va a pasar a recoger los papelitos y después pueden seguir escribiendo, que si da el tiempo se va a contestar, pero la idea es darle dinamismo, porque nuevamente, instalar un debate, tenemos que recibir su propuesta de debate y armamos un debate, tomar clases en otro momento, hacer preguntas a Andy, los lunes a las 7 por ejemplo es uno de los espacios que tenemos, pero hacer preguntas a Andy aprovechando que está aquí, yo no tengo problema en responder, creo que es más interesante aprovechar que él está de visita en Buenos Aires. Esas preguntas, la idea es que él pueda explayarse en la respuesta donde ganamos todos escuchándolo a él, ¿está bien? Entonces por favor las preguntas por escrito, letra clara, así él las va a poder hacer. Entonces, a la luz de todo lo que nos estuviste diciendo, Rab, estamos en confianza. Andy, la pregunta es, entendiendo el judaísmo como cultura humanista y secular, que incluye a lo religioso, que es algo muy judío, con prácticas y con estudio, pregunta, ¿y por qué se tienen que llamar rabinos? Si es un maestro, un líder, no se puede llamar de otro modo. ¿Por qué se tiene que llamar rabinos? Podría ser Moré. Podría ser Moré. ¿Por qué rabinos? Por tengo, o sea, uno tiene obviamente la respuesta preparada, ¿no? Yo hice la pregunta. Claro, número uno, ¿sí? La respuesta número uno es: nosotros retomamos